Bueno, ya estamos grabando, así que va de vuelta. Buenos días a todos. Espero que estén arrancando bien este lunes de Semana Santa. Y hoy empezamos con un tema nuevo, que es paralelismo y pipeline. Son dos conceptos que los vamos a ver ahora y también nos van a acompañar durante el resto de la materia en distintas facetas. Como siempre, vamos a empezar la clase de hoy repasando conceptos claves de la clase pasada. Si tienen dudas, si tienen preguntas, es un buen momento para sacárselas a las dudas. ¿Cuáles son los conceptos clave de la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase pasada? Primero vimos que para hacer buenas comparaciones, no solamente buenas, sino también justas las comparaciones, es bueno utilizar benchmarks estandarizados. De esos benchmarks, el más popular es uno que se llama SPEC, que es de una organización privada, es un benchmark pago, pero que se ganó un buen prestigio a nivel académico en la industria por realmente hacer buenas comparaciones y, como decía, y justas, de manera tal de que uno realmente puede comparar la performance de distintos sistemas, de distintas variantes, alternativas o computadoras. Eh, Ahora, ¿cuál es realmente el mejor benchmark para comparar? Cuando uno tiene que elegir y decir, bueno, quiero hacer una comparación buena, quiero hacer una comparación justa. ¿Cuál es el mejor benchmark? El mejor benchmark depende realmente del uso que se le quiera dar a la computadora o de la aplicación que vayamos a correr en la computadora. Entonces, no hay una respuesta estándar, respuesta única para esa pregunta, sino que lo mejor siempre, el mejor benchmark es probar realmente el uso que se le quiera dar, o sea, correr el programa que se quiere ejecutar en esas computadoras. Ese sin duda va a ser siempre el mejor benchmark posible. Vimos después con un ejemplo que también el hecho de poder comprender la performance, poder entender a fondo la performance de por qué pasa lo que pasa en una computadora, puede llegar a ser una ventaja competitiva para nosotros ingenieros en computación o para cualquiera que quiera, que pueda comprender bien estos temas que vamos a ver en la materia. Vimos también la ley de Amdahl. La ley de Amdahl es una limitación a las mejoras de performance. Vimos que por más que uno le ponga mucho esfuerzo a, a mejorar cierto aspecto de su vida, la limitación es, siempre la mejora está limitada. No es que va a mejorar todo el esfuerzo que uno pone, si no lo pone en lo que vale la pena, no va a notar una mejora significativa. Y el corolario de eso es también que si queremos realmente hacer una mejora significativa, tenemos que buscar cuál es el caso más común y ahí poner todo el énfasis para tratar de hacer más rápido el caso más común y de esa manera vamos a notar una mejora que realmente se note en lo que sea que queramos mejorar. Después, con eso terminamos de ver performance, que era la segunda P, y vimos lo que es la tercera P, que es consumo de energía. Vimos que es una ecuación de consumo dinámico de energía que son producto de 5 variables, donde las variables más importantes son la frecuencia, la cantidad de transistores y la tensión, que a su vez está elevada al cuadrado. Vimos cómo intentar bajar ese consumo de energía, vimos que no es fácil, y vimos que el efecto de Power Wall, o sea, que es la pared de consumo de energía con la que se chocaron los diseñadores de arquitectura de computadoras en el año 2004 con el diseño del Pentium 4, y el fin del Dennard Scaling, que era el escalamiento de cómo venían mejorando el proceso de fabricación, llegó a su fin, digamos, en el año 2004, también aproximadamente, 2004, 2006, porque ya no se podía seguir escalando de la misma manera, o al revés, cuando se mejoraban los procesos de fabricación, no se podía escalar la tensión y la frecuencia de la misma manera en la que se venía escalando, entonces ya no se pudo mejorar la energía
de la manera en la que se venía haciendo, y llevó esas dos cosas combinadas, llevaron a que se genere un cambio en el paradigma de diseño, que antes, hasta esa época, 2004, 2006, los conceptos fundamentales eran price y performance, o sea, costo y performance, y a partir de ahí fueron costo, performance y power. Ahí se incluyó la tercera P dentro de los tres criterios fundamentales de diseño. Y quizás fueron causa o consecuencia de muchos cambios que vinieron desde entonces, como son todo el énfasis en los dispositivos móviles, en la cloud computing, en los servidores de Facebook, Google, Amazon, etcétera. ¿Alguna duda con respecto a la clase pasada o a los temas que venimos viendo? Antes de meternos más de lleno en lo que vamos a empezar a ver ahora. Siempre, por supuesto, un cronograma como para ver dónde vamos. Vamos bien, por lo menos a nivel genérico, desde mi punto de vista, vamos bien. No sé si ustedes van viendo el cronograma detallado que llevamos, que les compartí a través de Classroom. ¿Alguno lo ve? Es demasiado intimidante. Bueno, pero vamos bien. Eso es lo importante. Y hoy toca empezar tema 3, que dice base de pipeline, paralelismo y pipeline. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Fundamentos de paralelismo y pipelining. ¿Cuáles son esas dos técnicas? ¿Cuál es la diferencia entre las dos técnicas? Vamos a ver problemas reales de ambos y cómo atacarlos. Vamos a ver medidas de performance de ambos, como aceleración, eficiencia, rendimiento. Y vamos a ver ejemplos de aplicación en general de ambos, pero con mucho más énfasis en pipelining. En general, estos temas que vamos a ver en todo el tema 3 no están directamente explicados o resueltos en el libro, digamos. No los hemos tomado del libro, sino que los hemos tomado de otros libros que sí están también en la bibliografía complementaria, pero no les voy a pasar ahora una lectura recomendada porque en el libro no están específicamente explicados estos temas. Bueno, vamos ahora sí de lleno a de qué se trata este tema de paralelismo y pipeline. Nosotros vimos la ecuación de performance, la ecuación fundamental de performance, que performance en lo que es arquitectura de computadoras, la performance es tiempo. En realidad es inversamente proporcional al tiempo. Cuanto mayor sea la performance, es cuanto menor sea el tiempo. Tiempo es tiempo de ejecución del procesador, tiempo de ejecución del programa de usuario en el CPU, tiempo de uso de CPU. Entonces, ¿cómo hacemos para medir ese tiempo? Con la ecuación que están viendo ustedes ahora, que es cantidad de instrucciones multiplicado por el CPI promedio de las instrucciones, multiplicado por la duración del periodo del ciclo T del reloj, que es la inversa de la frecuencia. La cantidad de instrucciones, cantidad de instrucciones dinámica que ejecuta el programa. Todos tenemos clarísimo la ecuación, ¿o no? Si tenemos clarísima la ecuación y queremos bajar el tiempo de ejecución, ¿cómo podemos hacer para bajar el tiempo de ejecución? Bueno, ya hemos visto, digamos, que los distintos parámetros tienen distintos factores que influyen. Entonces, si nosotros queremos mejorar la ejecución de un programa, dado el programa, asumimos que ya más o menos el compilador está, o ese tipo de cosas no nos vamos a meter ahí, pero el programa está escrito, entonces ya tiene una cierta cantidad de instrucciones. Quizás se lo pueda mejorar con algún algoritmo, pero supongamos que no, pero esa podría ser una manera de mejorar. Tenemos una determinada frecuencia. Si queremos bajar el tiempo de ejecución, lo que podemos hacer es aumentar la frecuencia. Sabemos que aumentar la frecuencia tiene sus problemas, porque nos aumenta el consumo de energía. Y podemos intentar apuntar a mejorar
el CPI, los ciclos promedio por instrucción, para tratar de disminuirlo lo máximo posible. Ahora, ¿qué pasa si vamos a querer más, por ejemplo? O sea, decir, bueno, yo ya mejoro la performance, pero ahora la performance la quiero mejorar más. Y cuando la mejoran, uno puede preguntar, bueno, la quiero mejorar más. Y siempre tratamos de seguir y seguir y seguir mejorando. Con cosas de que, por ejemplo, ¿puede la cantidad de ciclos promedio por instrucción ser menor que 1? Es una pregunta que creo que Valentina, puede ser, me hizo hace 1 o 2 clases, si podía ser el CPI menor que 1. Si no fue Valentina, disculpas. Y sí, la pregunta es si se puede. Entonces va la pregunta, pero ¿cómo puede ser que una instrucción me demore menos de un ciclo? O sea, es medio poco intuitivo. Y la idea es que justamente se puede mejorar en todos los aspectos, pero el chiste es cómo se mejora eso, si, teniendo en cuenta que hay límites a la tecnología. O sea, no podemos hacer que un acceso de memoria demore menos de lo que demora un acceso de memoria. O sea, en ese sentido, hay ciertas cosas que vamos a tener limitaciones. Hay limitaciones también de disipación de calor, disipaciones de la velocidad de la luz, que también venimos viendo un poco, que son cuestiones que físicas, que dicen, bueno, hasta acá se puede llegar. Entonces la clave para siempre tratar de seguir mejorando y seguir mejorando y seguir disminuyendo el tiempo de ejecución y de esa manera seguir aumentando la performance, no es hacer más rápido las cosas que uno hace, sino la idea clave es trabajar en más cosas de manera simultánea, aplicando todos estos conceptos que vamos a ver en los temas de ahora, digamos, que es paralelismo y lo que es pipelining. Y a la larga, la inspiración de todo esto está en el cerebro. Nuestro cerebro es probablemente o hasta el día de hoy, digamos, en muchos aspectos, la tecnología más rápida que conocemos. Sin embargo, es una tecnología que es bastante floja en sí mismo, digamos. No es una tecnología muy avanzada, por decirlo así, pero sin embargo es muy, muy rápida. Y la clave, creen los científicos hoy en día, de por qué es tan rápida, siendo que no es tan buena, es porque tiene muchísimas, muchísimas conexiones en paralelo al mismo tiempo. ¿Estamos? Ahora, la mayoría de las máquinas actuales que ustedes conocen, no solamente las computadoras actuales, las dos emplean paralelismo y pipeline, emplean ambas al mismo tiempo, en lo que se conoce como procesadores superescalares. Nosotros vamos a ver los fundamentos, digamos, de cada una de ellas, qué es paralelismo, pipelining, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una, cuándo conviene utilizar una, cuándo conviene utilizar la otra, y vamos a trabajar bastante sobre las dos, digamos, sobre las ideas fundamentales de las dos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en toda la materia y en general muchos aspectos de la carrera, ustedes van a ver que muchas técnicas que se van mejorando de transmisión de datos, de redes de computadoras o cosas así, son cuestiones o algoritmos que se hacen en software. La idea es hacer paralelismo, la idea es hacer pipelining, y de esa manera también se mejoran todo el sistema, digamos. Son temas fundamentales en computación que te van a ver que dices, bueno, pero el profesor siempre dice que son temas fundamentales. El tiempo, vamos a ver si me da la razón o no. ¿Preguntas hasta aquí? Espero que no se me duerman hoy lunes. Tendría que haber puesto un quiz, capaz con eso ya levantaba. Capaz en el recreo de las 9. Después que Gonzalo me haga recordar de una cosa, ponemos un quiz. Bueno, ¿están despiertos entonces? Sí, sí, dicen todos ahora, con tal de no tener un quiz. ¿Cuál es la idea clave del paralelismo? La idea del paralelismo es agregar estaciones de trabajo. Como dicho así, lisa, generalmente, digamos. O sea, si uno tiene un trabajador, poner dos.
Si va al cajero del súper y hay una caja abierta, agregamos paralelismo poniendo dos cajeros en el súper. ¿Entiendes? Si tenemos una estación de servicio y tenemos un surtidor, agregamos paralelismo cuando ponemos dos surtidores o cuando ponemos tres surtidores. Entonces, el paralelismo se reduce a agregar estaciones de trabajo, o sea, el que hace la tarea, multiplicar. ¿Estamos? Y eso implica que uno no va a hacer más rápido la tarea. Uno no hace la tarea que hacía más rápido, sino que hace más trabajo en la misma cantidad de tiempo. O sea, uno puede, si tiene dos cajeros en el súper, puede atender a más clientes en la misma unidad de tiempo. Si pone dos surtidores en la estación de servicio, puede cargar nafta a más autos en la misma unidad de tiempo. Pero la carga de cada auto demora lo mismo. ¿Se entiende? Y por supuesto, la idea implícita de agregar estaciones de trabajo es que duplica el costo usualmente. O sea, tener dos cajeros en el súper es el doble de caro que tener un cajero en el súper. Tener dos albañiles que me construyen una casa es el doble de caro que tener un solo albañil. Ahora, el paralelismo es una técnica que mejora latencia o mejora productividad. A ver si ahora están despiertos. Todos dicen productividad, parece que sí, están atentos. Esta era fácil. ¿Por qué mejora productividad? Por lo que dice justamente ahí arriba. O sea, cada tarea se sigue haciendo en el mismo tiempo que se venía haciendo. Pero sin embargo, yo ahora puedo hacer en una cantidad de tiempo fija, puedo hacer más trabajos. Entonces eso es mejorar productividad. Y esta idea no es poca cosa. O sea, paralelismo es una técnica que mejora la performance a través de una mejora de productividad. ¿Estamos? No de la latencia. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que lo vamos a usar como caballito de batallas en el resto de los próximos 20 minutos, 40 minutos. Ustedes tienen una determinada, o sea, la fabricación de un determinado producto, se requieren tres etapas para la fabricación de ese producto. En la primera etapa hay que hacer dos tareas independientes en las cuales demoran 9 horas cada una. Luego hay que hacer 5 tareas independientes también que demoran 3 horas cada una. Luego hay que hacer dos tareas independientes que demoran 12 horas cada una. Eso es todo lo que será una fabricación de un determinado producto en una fábrica. ¿No? Las tareas de cada etapa son independientes entre sí, pero las tareas de una etapa deben completarse antes de iniciar la etapa siguiente. ¿Se entiende esa restricción lo que dice? O sea, yo puedo hacer estas dos tareas, son independientes entre sí, pero yo para poder hacer cualquier tarea de esta etapa, tengo que terminar sí o sí las dos tareas de la etapa anterior. Este enunciado que es un poco abstracto, ustedes pueden pensar en la fabricación de una casa. ¿Estamos? Eh, Estas tareas independientes pueden ser, qué sé yo, hacer paredes. ¿Estamos? Y después estas tareas tienen que ver con, una de ellas puede ser hacer el techo o poner ventanas. Yo no puedo poner ventanas si no tengo hechas las paredes. No puedo poner el techo si no tengo hechas todas las paredes. ¿Se entiende? O es una simplificación, pero la idea está. Entonces, vamos con la primera pregunta. Si yo tengo un solo trabajador, un solo operario que se encargue de hacer todas estas tareas, ¿cuánto demora en completar el trabajo? A ver quién me puede ayudar. Bueno, Gonzalo, Valentina, Mateo están compitiendo, parece, a ver quién es más rápido y dicen 57 horas. ¿Por qué 57? A ver si alguno... Sí, suponiendo que no hay retardo, está bien la suposición de Santiago.
Pero a ver, ¿quién me explica por qué 57? Ya sea en el chat o hablando, si alguno quiere. Y Valentina dice, lo que hace es sumar a la larga todos los retardos. O sea, tengo las dos tareas independientes de 9 horas cada una, en total suman 18. Las 5 de 3 horas, en total suman 15 más los 18 anteriores, 33. Y las dos tareas de 12 suman 24 horas, más los 33 que teníamos son 57 horas. Bueno, está claro para todos que si yo pongo un trabajador, en total va a demorar 57 horas en completar esa tarea. No implica que las haga las 57 horas seguidas ni nada, sino que son tareas que demoran en total 57 horas en fabricarse ese producto. Ahora la pregunta es, si tuvieran dos trabajadores, ¿cuánto demoraría? Ahí puedo dividir las tareas. Entonces, por ejemplo, la primera hago cada uno una de esas dos. Tenés solo 9 horas en vez de las 18 de antes. Muy bien. Después de las 5 podrían hacer también 2 y 3. Y de las últimas dos también una y una. Bueno, entonces ¿cuánto demoraría? El análisis que hizo Valentina es correcto. Entonces, ahora que tenemos dos trabajadores, y acá en la primera etapa tenemos que hacer dos tareas, le decimos que haga una tarea cada uno. Entonces, después de las 9 horas, yo ya tengo completadas las dos tareas. Lo mismo pasa en la tercera etapa. A la larga me voy a demorar 12 horas y voy a tener completadas las dos tareas. Y acá en realidad va a haber un pequeño detallecito porque son 5 tareas. Entonces, en 3 horas, cada uno de los trabajadores completa una. En 3 horas más, cada uno de los trabajadores completa una. Vamos, 6 horas. Y después va a faltar una tarea. Entonces, bueno, habrá uno de los trabajadores que demora 3 horas en hacer una tarea. Y en total me demoraré 9 horas en completar las 5 tareas de la segunda etapa. Entonces, en total, ¿cuánto me demoro? 9 horas para la primera etapa, 9 horas para la segunda etapa y 12 horas para la tercera etapa. Son 9 más 9 más 12, son 30, si no me equivoco. ¿Está? 30 es lo que dicen todos también en el chat, que están de acuerdo y están compitiendo Gonzalo y Valentina, lo cual me parece perfecto. Pero bueno, lo importante es 30 horas demoran dos trabajadores. Primera observación, ¿ganamos performance? Sí. ¿Por qué? Porque antes la tarea se hacía en 57 horas y ahora se hace en 30 horas. Entonces realmente hubo una mejora en el tiempo de ejecución, en el tiempo de fabricación en este caso, por el agregado de paralelismo, el agregado de un segundo trabajador. ¿Está claro eso para todos? Y ahora, una pequeña, así, lo que me da pie para la segunda es, yo antes tenía un trabajador al cual le pagaba un sueldo. Ahora tengo dos trabajadores a los cuales le pago dos sueldos. Entonces pago el doble. Tengo una duplicación del costo, ¿no? La mejora en el tiempo es del doble. No. O sea, si yo antes demoraba 57 horas, hubiera estado bueno que, o sería ideal, digamos, que me demore, ¿cuánto sería? 28,5 horas. Pero no, demora 30, demora un poquito más. Bueno, es casi el doble, estamos bastante bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para medir realmente cuánto es la mejora o cuánto es, eh, digamos, si valió la pena agregar otro trabajador? Y ahí ya Mateo me dice en el chat, es un 1,9. Espectacular, Mateo. Pero, ¿cómo se hace para ver esa mejora? Lo que hacemos es calcular un factor de aceleración. Ese factor de aceleración, que le ponemos el nombre un poco estrambótico, es más o menos la misma ecuación de performance que yo les había mostrado en el tema anterior. O sea, performance, si yo quiero comparar la performance de X con respecto a Y,
lo que tengo que hacer es el tiempo de y con respecto a x. Dicho de otro modo, si yo quiero comparar la performance del tiempo, o sea, de tener 2 trabajadores con respecto a un trabajador, lo que tengo que hacer es comparar el tiempo de un trabajador dividido en el tiempo de 2 trabajadores. ¿Se entiende? Y en realidad, para hacerlo acá, factor de aceleración, hacerlo más genérico, el factor de aceleración siempre va a ser lo que es el tiempo serie, que llamémosle lo que es hacer, en este caso, un trabajador, sobre el tiempo del trabajo en paralelo, en este caso, 2 trabajadores. ¿Se entiende? Pero el factor de aceleración siempre va a ser el tiempo serio sobre el tiempo en paralelo, o de la cantidad de trabajadores que uno tenga en paralelo. Entonces, ¿cuánto sería para el ejemplo que estamos trabajando? Lo que dijo Mateo ya en el chat, ya es un tremendo spoiler para todos, es directamente el tiempo serie, dijimos que era 57 horas, el tiempo en paralelo es 30 horas, entonces no hay problema con el spoiler, no hay que pedir perdón. Hacemos el cociente entre 57 dividido 30 y eso nos da 1,9, como dijo Mateo. ¿Se entiende? ¿Todos entienden el porqué del 1,9? Perfecto. Y esa es la aceleración, es cuánto ganamos. Es casi el doble, 1,9. Está bien, está bastante bien. Podríamos decir que zafa ya. Ahora, ¿cuánto es la eficiencia? La eficiencia también es otra métrica importante que nos ayuda a ver cuán bien funciona un sistema. También lo podemos conocer como rendimiento. Y el rendimiento o eficiencia es el mismo rendimiento, o la idea es la misma que ustedes han visto de física 1, creo, cuando han visto trabajo y energía, que por supuesto no se deben acordar nada en este momento. La eficiencia se la calcula como el trabajo realizado sobre el máximo posible. ¿No? ¿Y cómo podemos hacer para calcular la eficiencia en este ejemplo que hemos visto nosotros? A la larga, el trabajo realizado es cuántas horas realmente trabajaron los 2 trabajadores. ¿Estamos? Y vamos a ver que un trabajador trabajó en esas 30 horas, trabajó las 30 horas, porque es el que le tocó hacer una tarea de más. ¿De acuerdo? Y en cambio, el otro trabajador, en esas 30 horas, hubo 3 horas en las cuales lo estuvo mirando al primero a ver qué es lo que hacía. Pero en realidad trabajó 27 de esas 30 horas. ¿Me siguen? Entonces hubo 3 horas en las cuales estuvo ocioso, por decirlo así, estuvo sin trabajar. Entonces, el máximo posible hubiera sido que en las 30 horas estén los 2 trabajadores trabajando al máximo. Entonces yo hubiera hecho 30 horas de uno y 30 horas del otro. ¿No? Pero en realidad se trabajó 30 horas de uno y 27 del otro. Entonces la eficiencia va a ser de algún modo algún cociente entre eso. O sea, yo trabajé 57 horas y podría haber trabajado como máximo 60, porque 2 trabajadores en 30 horas no podrían haber hecho más que 60 horas máximo de trabajo. No sé si van imaginando alguna ecuación por ahí. Pero la eficiencia o el rendimiento a la larga viene a ser 57 horas trabajadas sobre 60 horas máximo posible, y eso les da un valor que no lo tengo a mano, pero 57 sobre 60 es 0,95. Gracias, Gonzalo. Sí, es que está bien, pero es bastante bueno, o sea, una eficiencia del 95%. Fíjense que siempre la eficiencia va a ser un valor entre 0 y 1, porque el denominador acá es el máximo trabajo posible. Si uno está haciendo el trabajo realizado es lo máximo posible, la eficiencia va a ser el 100%. ¿Estamos? Y a medida que uno tenga ineficiencia o problemas, esto va a ir bajando y la eficiencia va a ir a su vez bajando también. Va a ser queremos que sea lo más cercana a 100 posible, más cercano a 1 el cociente posible.
¿Se entiende hasta acá la idea de aceleración y la idea de eficiencia? ¿Alguna duda? ¿Está fácil la clase de hoy hasta ahora? Entonces, vimos que al aumentar la cantidad de trabajadores, disminuimos el tiempo total para hacer la tarea. O sea, digamos, antes yo hacía una tarea en 57 horas, ahora la voy a hacer en 30 horas. Entonces, uno puede decir, bueno, si yo pongo 2 trabajadores y me disminuye el tiempo total, pongamos 3 trabajadores. Y podemos repetir los cálculos y ver cómo funciona con 3 trabajadores. O, pero en realidad, capaz es muy probable que ande mejor. Pongamos 4 trabajadores. O pongamos 5. O pongamos 10. Sigamos aumentando la cantidad de trabajadores. Entonces, pongamos el ejemplo ahí, si pusiéramos 10 trabajadores, ¿cuánto van a demorar en hacer la tarea? Recuerden, eran 2 tareas iniciales de 9 horas cada una, 5 tareas después de 3 horas cada una y 2 tareas finales de 12 horas cada una. Si yo pongo 10 trabajadores, ¿cuánto van a demorar? 24 horas, dice Rosalba, que ahora le ganó a Valentina por fracciones de segundo, digamos. A ver, alguna de las chicas, ¿por qué 24 horas? Ay, Gonzalo le gana las dos, es verdad, tiene razón. No lo había visto. ¿Por qué 24 horas? Sería porque al principio tenés las 9 horas, que solamente dos pueden trabajarlo. Después Bien, están los 5 tareas de 3 horas, que bueno, pueden trabajar cinco. Y de ahí tenés al final las de 12 horas, que pueden trabajar dos trabajadores. Pero de ahí hay como 8 trabajadores al principio que no hacen nada, 8 al final que no hacen nada y 5 al medio que no hacen nada tampoco. perfecto. Muchas gracias, Rosalba, por la explicación. Entonces, tenemos 9 más 3 más 12. Eso suma 24 horas. Entonces, sí, ¿cuánto es la aceleración? Si tenemos 10 trabajadores. A ver, ¿quién saca cuánto sería la aceleración? El tiempo serie es 57. El tiempo en paralelo dijimos que es 24. ¿Cuánto es 57 dividido 24? Bueno, 2,37, dice Mateo. Mejoramos, o sea, lo cual es bueno. Pero ahora la pregunta es, ustedes pusieron 10 trabajadores. Sí hay una mejora en tiempo, pero ¿vale la pena la mejora? Entonces vamos a ver la eficiencia. ¿Cómo hacemos para calcular la eficiencia o el rendimiento? Ahí Mateo dice en el chat, con 5 trabajadores tendríamos la misma mejora. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, Mateo. Pero primero, a ver, ¿cómo es el rendimiento? ¿Cómo hacemos para calcular el rendimiento? Rosalba ya nos dio una pauta. Nos dice, en las primeras 9 horas hay 8 tipos que no hacen nada, 8 trabajadores que no hacen nada. En la segunda etapa, que dura 3 horas, hay 5 personas que no hacen nada. Y en las últimas 12 horas vuelve a haber 8 tipos que no hacen nada. Entonces, de vuelta, ¿cómo hacemos para calcular la eficiencia o el rendimiento? Era trabajo realizado sobre el máximo posible. Entonces, acá el trabajo realizado, y hay 2 personas que al principio trabajaron 9 horas, 5 personas que trabajaron 3 horas y 2 personas que después trabajaron 12 horas. Si uno suma, va a seguir sumando 57. Estamos, las horas trabajadas son 57, porque esas son las horas que dependen de la tarea. ¿Se entiende? Y ahora si ustedes en total demoraron 24 horas. En esas 24 horas pusieron 10 empleados, el máximo posible, o sea, 10 trabajadores en 24 horas, lo máximo que podrían haber trabajado son 240 horas. Y trabajaron solo 57. ¿Estamos? Eso es una eficiencia de, si no me equivoco, un 23% aproximadamente. Lo cual van a ver que ahí es bastante ineficiente. Pasamos de casi un 100 con 2 trabajadores a un 23%. Y eso es el ejemplo típico de cuando uno ve acá en nuestro país, y lamentable ejemplo en nuestro país,
cuando ve un tipo trabajando y 8 tipos, o 2 tipos trabajando y 8 tipos mirando. ¿Estamos? Van a ver que sí, a la larga capaz que lo hacen un poco más rápido que uno solo, pero es muy ineficiente por el costo. ¿Estamos? Entonces Santiago dice que eso pensó durante todo el ejemplo. Valentina dice están para el apoyo moral. Santiago dice son los municipales pavimentando. Ejemplos sobran, no hace falta que entremos en mucho detalle, ¿no? Entonces vemos que sí hay una aceleración, lo cual es bueno, o sea, porque antes primero lo hacía con 57, con 2 lo hago con 24, con 5, con 10 lo hago eh, perdón, con un trabajador lo hago en 57, con 2 trabajadores demoro 30 horas y con 10 trabajadores demoro 24, o sea que sí hay una mejora, pero el rendimiento baja mucho, ¿no? Entonces, eso ya nos puede dar una pauta de que el paralelismo tiene un límite. O sea, no es cuestión de agregar estaciones de trabajo o trabajadores porque sí, ¿estamos? Porque a pesar de que puede haber una mejora en tiempo total, vemos que aumenta el costo y disminuye la eficiencia y pasa a ser que no vale la pena, ¿estamos? Entonces, ¿cómo podemos hacer para descubrir cuál es ese límite que hay al paralelismo? Y para eso, Mateo, que jamás vería una serie con Mateo eventualmente, digamos, jamás le comentaría a Mateo qué serie estoy viendo, dijo, con 5 obtengo la misma aceleración, la misma mejora y tiene un mejor rendimiento. Entonces la pregunta para Mateo es, ¿cómo llegaste a ver que eran con 5? ¿O cómo dedujiste que eran con 5 andaba bien? Em, Porque lo máximo que podemos hacer en un momento son 5 tareas. Entonces, lo que supe ahí es que siempre va a haber 5 trabajadores que estén haciendo nada, si se entiende. En la segunda parte hay 5 trabajadores trabajando, entonces 5 no estarían haciendo nada si son 10. Y en las otras dos hay menos trabajadores todavía, entonces hay menos trabajadores trabajando, entonces habría menos gente trabajando. Saqué el mínimo sí, el mínimo de gente que nunca estaría trabajando, básicamente. Si se O entiende. lo que... Yo te entendí, no sé el resto, digamos, después les preguntamos, digamos. Pero en realidad lo que sacaste es, al sacar el mínimo de gente que no está trabajando, sacaste el máximo de gente que sí está trabajando. Claro, sí, es lo mismo. Y es lo mismo que algo similar dijo Valentina en el chat, que es la cantidad máxima de tareas que pueden hacerse en paralelo. Y en realidad, para descubrir esto también, hay algo que se conoce como, hay una herramienta, una técnica, que se conoce como perfil de la tarea, ¿eh? Que es simplemente hacer un dibujito, porque las personas entendemos mejor cuando nos hacen dibujitos, es una cuestión cognitiva súper estudiada, eh, que es un gráfico de 2 dimensiones en el cual lo importante es que en el eje de abajo están el tiempo, están horas, y en el eje de las Y está puesta la estaciones de trabajo o la cantidad de trabajo necesaria, ¿no? Ojo, insisto acá, esto es un perfil de la tarea, como dice el título de la diapositiva, y no el perfil de los trabajadores que yo ponga o el perfil de la empresa. ¿Tam? Esto es un perfil de cómo es la tarea que yo tengo que realizar. No es los trabajadores que yo voy a poner a realizar esa tarea, que no es lo mismo. ¿Tam? Entonces acá, en este perfil de la tarea, básicamente se ve que en un determinado tiempo, que son las 9 horas, yo tengo que hacer 2 tareas que son independientes. Después, durante 3 horas, puedo hacer 5 tareas que son independientes y al final, en el último periodo de 12 horas, puedo hacer de nuevo 2 tareas independientes. Entonces yo, este perfil, este dibujito, debería salir de la descripción inicial del problema. ¿Estamos? O sea, de esa primera diapositiva en la cual yo les conté cómo era la tarea, un ingeniero en computación que sabe el perfil de la tarea debería poder hacer este dibujito. Y cuando uno hace este dibujito, ya puede ver más o menos, o puede empezar a estimar
todos los parámetros que vamos calculando. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, antes de estimar los parámetros, vemos que en las tareas, en el perfil de la tarea, se muestran todas las tareas independientes que se pueden realizar en función del tiempo. Entonces, por eso acá hay 2, por eso acá hay 5 y por eso acá hay otras 2. ¿No? Muestra dependencias. ¿En qué sentido muestra las dependencias? Que por eso primero están acá estas, después están acá estas, y esta columna, digamos, no está apilada, y estas están también después de estas 5, y no están ni apiladas, ni a continuación, ni puestas con las primeras. Entonces, por eso se hacen primero estas, después estas, y después estas. ¿Estamos? Y así nomás como está el perfil de la tarea, me permite visualizar rápidamente la duración mínima de la tarea. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, si ustedes hacen cuánto es el total este, yo tengo el 24 horas, que son el 9 más 3 más 12. Entonces ya de por sí, ustedes habiendo hecho el perfil de la tarea, pueden saber que esta tarea no se puede hacer en menos de 24 horas. Esa es la duración mínima de la tarea. Y también puedes sacar la máxima cantidad de estaciones de trabajo útiles, que es lo que intuitivamente decía Mateo, ¿no? Que en este caso son 5 estaciones de trabajo o 5 trabajadores. Y esa máxima cantidad de estaciones de trabajo es lo que se conoce como grado de paralelismo. ¿No? Entonces el grado de paralelismo de esta tarea es 5 y la duración mínima de esta tarea es 24. Si ustedes si tuviesen un solo trabajador, lo que tendrían que hacer, digamos, es de algún modo estirar, o digamos, estas que acá son 2, si tuvieran un trabajador, tendrían que estirar el tiempo e ir volcando, en cierto modo, inclinando el gráfico hasta la cantidad de trabajadores que ustedes tengan, y evidentemente se va a estirar el tiempo. ¿Estamos? Pero la tarea en sí tiene siempre un único gráfico que es este, digamos. Y si ustedes ponen 10 trabajadores, van a tener mucho espacio en el cual nadie hace nada, que es la baja eficiencia. A su vez, el perfil de la tarea tiene un plus, un extra, que es que permite calcular la eficiencia, que es trabajo realizado sobre el máximo posible, como un cociente entre las dos áreas. El trabajo realizado es el área que está pintada de amarillo, y el trabajo máximo posible es simplemente el rectángulo que incluye, digamos, es el tiempo total, digamos, de la mínima duración de la tarea por la máxima cantidad de estaciones de trabajo. Entonces, si ustedes pueden dibujar el perfil de una tarea, que no siempre es fácil, el cociente entre el área en el que realmente se hacen cosas y el rectángulo que incluye el área total es la eficiencia de la tarea con la máxima cantidad de trabajadores posible. ¿Se entiende lo que es el perfil de la tarea? ¿No hay dudas con respecto al perfil de la tarea? Entonces, paralelismo básicamente es una técnica que mejora la productividad duplicando o multiplicando los recursos disponibles. ¿Dónde vemos algunos ejemplos de paralelismo? Paralelismo vemos un montón de ejemplos en lo que es organización interna. Por ejemplo, ustedes ya han visto en sistemas con micro, cuando estaban viendo el SRC, todas esas cosas allá lejos y hace tiempo, han visto un ejemplo de paralelismo cuando agregaban un bus para permitir múltiples transferencias simultáneas. ¿Se acuerdan? Entonces ustedes duplicaban, tenían un solo bus. Entonces decían, bueno, en vez de tener un bus, pongo otro bus, duplico los recursos, y de esa manera, donde antes en un ciclo podía hacer una transferencia, ahora en un ciclo puedo hacer 2 transferencias. Eso es paralelismo, lisa y llanamente. ¿Está claro?
¿Y qué es lo que les cuesta? Conexiones, un bus, más cable, más área. Es un ejemplo típico de paralelismo. Otro ejemplo típico también es cuando se hacen operaciones vectoriales. Ustedes dicen, ¿qué son las operaciones vectoriales? Tienen que ver con trabajar con vectores. Entonces ustedes, por ejemplo, quieren hacer la suma de dos vectores, cuyo tamaño es n. ¿Estamos? Si ustedes tuvieran una sola ALU que haga una suma, y esa ALU demora t, tendrían que hacer n sumas, que demoran t, en total van a ser n por t. ¿Se entiende? En cambio, si ustedes ponen n ALUs, como la suma de dos vectores es elemento a elemento, si ustedes pusieran n ALUs que demoran t, en un solo t podrían hacer la suma de los dos vectores, las n sumas. ¿Vamos? Entonces, de vuelta, están bajando el tiempo total, pero ¿por qué? Porque lo que están haciendo es que están haciendo muchas operaciones en paralelo. Ese es otro ejemplo típico de paralelismo. Otro ejemplo también de paralelismo, no tan simple de ver, es lo que les conté de multitarea. Multitarea es, ¿se acuerdan lo que vimos en el tema 1? Cuando una tarea usa el CPU, hay otra que accede a disco. Eso en realidad aprovecha que hay múltiples recursos que utilizar en una computadora. Entonces, cuando uno está esperando o que acceda, digamos, está utilizando algún recurso, podemos hacer que otro programa, otra cosa, utilice otros recursos. Entonces aprovechamos que tenemos varios recursos disponibles y hay alguien que los va administrando y los va moviendo de manera eficiente. ¿No? Y de esa manera aumenta el paralelismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Quieren que hagamos un recreo o quieren que empecemos a ver un poquito de pipeline? Por ahora no, dice Valentín. Por ahora no recreo o por ahora no pipeline. Estamos divididos, algunos dicen recreo. A ver, Mateo si tiene una duda. Dale, Mateo. Mateo me hace una pregunta sobre si el uso de múltiples núcleos es paralelismo. Y sí, o sea, el uso de múltiples núcleos es, vos tenés una tarea que antes la hacías en un núcleo y ahora vos para eso decís, a ver, si yo la pudiera dividir a la tarea para usarla en dos núcleos, es como poner dos trabajadores. Entonces, es un ejemplo claro de paralelismo. Después, cómo dividís la tarea, cómo hacer las cosas, eso ya hay un montón de detalles metidos en el medio. Pero conceptualmente, poner dos núcleos para que hagan, o cuatro núcleos para que hagan la tarea que se puede hacer con uno solo, es un ejemplo clarísimo de paralelismo. Estás duplicando, multiplicando la cantidad de trabajadores, la cantidad de estaciones de trabajo. Estás poniendo más cajeros en el súper. Que después no haya gente en el súper, o que después pongas una sola cola o filas independientes, o eso ya son otros temas. ¿Entendés? Pero que vos pongas cuatro cajeros es paralelismo. Bueno, y ahora, después de la preguntita de Mateo, son las 54, voy a darle el pie a Benjamín y a unos cuantos. Los Benjamines creo que pedían recreo, los Santiagos decían que estábamos un poquito más. Si cortemos aquí, eh, hagamos, son las 54,
tratemos de volver a las 9:04 y retomamos con... sí, vamos a ver lo del horario de consulta, pero a la vuelta del recreo. Y Gonzalo pregunta en el chat si al final de la clase elegimos el mejor alumno. No, lo voy a elegir después también al final de la materia, digamos. Así que hay que seguir compitiendo, Gonzalo. Pero hagamos un recreito de unos 10 minutos, de 8:54 hasta las 9, o ya son 55 hasta las 9:05, y ahí arrancamos con pipeline. ¿Mm? Yo voy a cortar la presentación un segundo y nos vemos en 10 minutos.
Por las dudas, aviso que yo ya estoy de vuelta. Un par de minutitos más y arrancamos con el cronograma. Estamos ya como para arrancar. Bien, Valentina, siempre firme al pie del cañón. Gonzalo, Santiago, Mateo. Vamos arrancando tranqui con lo que es los benjamines. No apareció ninguno. Eso necesitaba un recreo. Vamos a arrancar un poco con el cronograma. Bueno, ya vimos que empezamos hoy el tema 3. La idea es que en principio, si no hay problemas, lo terminaríamos el miércoles. Y el miércoles, ya saben todos, tienen clase práctica a las 13. Es confirmado el horario, ya que después de, creo que 2 encuestas, creo que hizo Erika, no hay manera de cambiarlo en otro horario. No es el mejor horario, pero bueno, es el que teníamos desde antes de prepandemia, por cuestión presencial, y bueno, lo heredamos y todos los años lo queremos cambiar y no cuesta horrores, así que lamentablemente hay que seguir en ese horario de las 13. Ese día, ya saben, tienen la evaluación del práctico cero, que lo tienen publicado hace un montón, ya lo deberían tener totalmente cocinado. Esperemos. Sé que Alfredo sigue teniendo una duda que creo que nadie le respondió en Discord. Vamos a ver si hoy tiene suerte. Y el miércoles publicamos el enunciado de la guía del práctico 1, que son temas 1 y 2, que ya los terminamos. La observación que me tienen que hacer acordar, que me han hecho acordar varias veces, Gonzalo y Valentina, muchas gracias a ambos, es que en el anuncio que se hizo, que está publicado en la página web y está publicado en Discord de los horarios de consulta, hay un error, porque dice que las consultas del ingeniero Esteban Valentino van a ser los miércoles, y no, van a ser los martes. Entonces, hoy tienen consulta con Erika y con Martín, los lunes, dice, desde las 14 hasta las 18, no sé bien cómo es el tema, y los martes son las consultas de el ingeniero Esteban Volentini, que son, la idea es que se dan justamente antes de las evaluaciones de los miércoles. Entonces eso ya queda grabado, por las dudas si alguien se lo perdió.
pero las consultas entonces tienen hoy, tienen mañana. Y el miércoles es la evaluación y la clase práctica. ¿Preguntas con respecto a eso? ¿Preguntas con respecto a paralelismo? Sí, sí puedo evitarlo. Es más, es una buena idea. Lo hago ya mismo. A ver si lo puedo editar yo. No, no lo puedo editar yo. Lo tiene que editar el que lo puso, que es Matías. Ya le voy a decir que lo edito, lo voy a copiar, digamos, una cosa. Pero sí es buena, está bien lo que dice Mateo. Ya lo vamos a corregir. Y también a la página. Bueno, preguntas sobre el cronograma, preguntas sobre paralelismo. Vamos a empezar a ver. Ah, bueno, obviamente el viernes ya todos sabemos que no hay clases. Eso, por las dudas, también vale la aclaración. Y vamos a ver pipelining. La idea de pipelining creo que ya la vieron en sistemas con micro. Me dijeron que ya la vieron, vieron un ejemplo y todo. ¿Cuál es la idea clave? Es hacer procesamiento en serie. Ya lo vamos a ver con más detalles. Pero la idea es dividir, o sea, tareas en etapas secuenciales. Y la idea es ir solapando o ir eh, la ejecución, es decir, no esperar, digamos, que termine una tarea para recién empezar a hacer la otra, sino esperamos que una tarea termine una etapa y cuando esa etapa está disponible ya arrancamos con la tarea siguiente. Y de esa manera, si uno saca una foto en un instante de tiempo, es como que tenemos varias tareas haciéndose al mismo tiempo, todas en, por supuesto, distintas etapas. Y de esa manera es como que la ejecución de las tareas está, si usamos el término solapado, digamos, porque no es en paralelo. O sea, hay cosas que se hacen en paralelo, pero no están totalmente en paralelo porque hay una cuestión de la secuencialidad, de la temporalidad. Entonces, como que están, por eso es solapada, una encima del otro, pero no totalmente paralelo. Y la idea clave es empezar a utilizar un recurso apenas esté disponible. Entonces no esperamos a que termine una tarea, sino que esperamos que se termine una etapa. Ahora, pipelining es una técnica que mejora latencia o mejora productividad. Bueno, Santiago, Rosalba, Gonzalo, todos dicen que mejora latencia. Valentina dice mejoraría ambas. Bueno, ya vamos a ver si mejora ambas. Pero a ver, los que dicen latencia, ¿por qué mejora la latencia? ¿Alguno se anima a explicar por qué mejora la latencia? ¿Y por qué, dice Mateo, porque una tarea se podría hacer en menos tiempo? ¿Y por qué una tarea se podría hacer en menos tiempo? Si lo que yo estoy solapando son distintas tareas, no una sola. A ver, hay varios comentarios en el chat. Un Santiago dice, si estás solapando cosas, entonces no tenés tiempo perdido. Bueno, sí, está bien. Pero si están solapando cosas, entonces lo importante acá es la latencia de una tarea, digamos, no tiene por qué mejorar. Entonces, otro Santiago dice después, bueno, quizás de una no mejora la latencia, pero de dos sí. Pero si mejora la latencia de dos y no mejora de una, ¿mejora la latencia? Estoy mejorando productividad. Leandro dice, hay menos tiempos de espera hasta empezar las tareas. Sí, pero ¿cuál es la definición de latencia? Latencia es el tiempo que transcurre desde que uno empieza una tarea hasta que la termina.
La latencia es intrínseca a la tarea. ¿Se acuerdan? Entonces, en general, pipelining no es una técnica que mejore la latencia. Es, al igual que paralelismo, es una técnica que mejora la productividad. O sea, las tareas van a demorar más o menos, o en general, el mismo tiempo que demoraban sin utilizar pipelining. Lo que yo voy a mejorar es que eventualmente si tengo muchas tareas, a esas muchas tareas las voy a hacer más rápido. Entonces, en una unidad de tiempo, estoy ejecutando más tareas, pero las tareas demoran lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, pipelining también mejora la productividad y no mejora la latencia. Y después inclusive vamos a ver que hasta capaz puede empeorar la latencia. Eso ya son algunos casos puntuales. Hay un Santiago que dice, claro, sin darme cuenta estaba pensando en hacer varias tareas. Sí, puede ser. Pero les queda claro a todos que tanto paralelismo como pipelining, los dos son técnicas que mejoran productividad y que ninguno de los dos mejora la latencia. Para mejorar la latencia tengo que mejorar algo intrínseca. Para mejorar la latencia en una tarea tengo que poner no más trabajadores, sino que los trabajadores trabajen más rápido. O sea, tengo que hacer que el empleado sea más rápido, no sé, por decirlo así. Tengo que conseguir un látigo, digamos, pero no poner otro trabajador. Claro, tengo que poner más brazos al cajero. Eso podría mejorar la latencia. Sí, más motivación, dice Gonzalo, podría ser. Bueno, y esto es un ejemplo que en teoría ustedes lo vieron en sistemas con micros. ¿Se acuerdan algo o no? Creo que también en el tema 1 de sistemas con micros. El ejemplo de la lavandería. Una lavandería en serie. Hay múltiples ejemplos. Otro ejemplo típico también en una fábrica de autos, en el cual se hace el chasis, se lo pinta y se pone, no me acuerdo qué otra cosa más. O sea, el chasis, el motor y se lo pinta. Eh, el ejemplo de la lavandería es que hay 4 cargas de ropa y hay que lavarlas, y para lavarlas hay 3 pasos, 3 etapas: lavar, secar y doblar. En particular, esta lavandería, este, el lavado de ropa tiene un lavarropa, un secarropa y una estación de doblado, si lo quieren ver así, donde se plancha y se dobla y embolsan las cosas. Eh, el lavarropa demora 30 minutos, secarropa demora 40 minutos y en doblar, planchar, doblar y embolsar demoran 20 minutos. Entonces, la pregunta es, ahí dice, claro, lo vimos en micro, dice Valentina, así es, por eso lo estamos repasando. Santiago también lo vio repasando, me parece genial que repasen antes de la clase. ¿Cuánto tiempo demora en ejecutarse una tarea? Si yo una carga de ropa, ¿cuánto demora hasta que la lavo, la seco y la doblo y plancho y embolso? Son 90 minutos, que es 30 más 40 más 20. Entonces, como yo tengo 4 cargas de ropa, ¿cuánto demoraría si lo hiciera serial? O sea, si lo hiciera uno tras otro. Demoraría 6 horas, que son 90 por 4, 360 minutos. ¿Está? Y aquí tienen el dibujito en el cual tenemos de vuelta el eje de las X, no, del tiempo, y vemos que primero hacemos un lavado, secado, planchado, después hacemos el lavado, secado y planchado de la segunda carga de ropa, y después hacemos la tercera carga de ropa y la cuarta carga de ropa. En total eso demora 6 horas. ¿Preguntas con esto? Ninguna. Está claro para todos por qué demora 6 horas si lo hiciésemos secuencial. El chiste acá es que podemos empezar a... ¿Por qué tenemos que volver atrás? Yo cuando hago el lavado de ropa
o sea, lavo la carga de ropa A y termino, acá en estos 40 minutos empiezo a secar esta ropa A. Y el lavarropa ya está desocupado. Entonces, si está desocupado el lavarropa, ¿por qué no empiezo a lavar la carga de ropa B? ¿Estamos? Y esa es la idea de pipelining. Utilizar los recursos apenas estén disponibles. Entonces yo, cuando termino de lavar la ropa A, empiezo a lavar la ropa B, termino de lavar la ropa B, lavo la ropa C y luego lavo la ropa D. Y acá cada, eh, cada bolsa de ropa sigue su misma secuencialidad. Fíjense que acá hay pequeños detallecitos como el lavarropa, el secarropa, perdón, es lo que más me demora. Acá, igual, aunque esta termine antes de lavarse la ropa B, el lavarropa demora 30 minutos, pero igual no lo puedo pasar a secarropa. ¿Por qué? Porque el secarropa demora 40 minutos, entonces está ocupado todavía. Entonces tengo 10 minutos en los cuales eh, la ropa B espera. Pero bueno, espera solo 10 minutos y no tanto tiempo. Y lo mismo con el planchado. O sea, el planchado acá demora 20 minutos, pero uno podría decir, bueno, hasta que plancho la siguiente, tengo que esperar que se termine de secar. Entonces tengo unos 20 minutos al vicio. ¿Me siguen todos con el ejemplo? ¿Cuánto demora ahora en total? Si ustedes hacen los cálculos y todo lo demás, van a ver que demoran 3 horas y media para hacer también este lavado de las 4 bolsas de ropa. Lo cual pasaron de 6 horas a 3 horas y media. Y vamos de vuelta con las métricas. ¿Cuáles son cuánto mejor nos fue al hacer pipelining? Lo primero que acá en pipelining tiene un par de métricas adicionales que también podrían estar en paralelismo, pero no se las usa tanto. Una es productividad, tasa de salida, que es cuántas tareas puedo completar por unidad de tiempo. Para el ejemplo, ¿cuántas tareas puedo completar por unidad de tiempo? Si ustedes vuelven acá, yo terminé, digamos, en estas 4 tareas, me demoran 3 horas y media, entonces mis tareas por unidad de tiempo son, qué sé yo, esto sería en realidad son 210 minutos. Dice 4 cargas en 210 minutos, es como que haga una carga en 52 minutos, creo, si no me equivoco. Entonces, ese es o ese podría ser mi productividad, ¿no? Si ustedes se fijan también en este dibujito, es como que en realidad yo me desocupo acá de terminar de planchar, me desocupo acá, me desocupo acá, y en general, en total esto va tendiendo a que sea 40 minutos el intervalo. Pero como tengo tiempo acá en el cual no hago nada, y tiempo acá en el cual no estoy secando y no estoy doblando, y tiempo acá en el cual no estoy lavando ni secando, no sé, un poquito más de 40 minutos. Otra métrica es la aceleración, y es la misma. Es la misma que venimos utilizando como cociente de performance, es la misma que vimos para paralelismo, y es el tiempo serie, el cociente entre el tiempo serie y el tiempo, en este caso, de acelerado por el pipeline. La latencia es el tiempo total que demora una tarea desde que empieza hasta que termina, y la eficiencia de vuelta es el trabajo realizado sobre el máximo posible. Entonces, ¿cuáles serían todos estos valores para el ejemplo? La productividad, ya más o menos les dije, o sea, en este caso tengo 4 tareas en 210 minutos, hay que ver cuánto es la productividad, una cada 50 y pico. La aceleración, antes demoraba 6 horas, ahora demora 3,5, la aceleración es 6 dividido 3,5. La latencia es la misma, una tarea antes demoraba 90 minutos, ahora va a seguir demorando 90 minutos. Y la eficiencia es el trabajo realizado sobre el máximo posible. Entonces, de vuelta acá la pregunta es, ¿cuánto es el máximo posible? ¿No? Y para saber cuánto es el máximo posible, hay varias maneras de calcularlo. Pero uno puede decir, si yo tengo que cada tarea demora
No, no es si tengo cada tarea demora 90 minutos, porque estoy haciendo paralelismo. El chiste es que lo podemos pensar, por ejemplo, en cada unidad de tiempo, cada esto, llamémosle intervalos de 40 minutos, uno está con el secarropas a full, con el lavarropas no tan a full, entonces ahí hay un agujero, ahí hay una pérdida de eficiencia, y con el doblado, planchado, doblado y embolsado medio a full, entonces ahí también hay una pérdida de eficiencia. Además, fíjense que al principio trabaja solo el lavarropas, después entonces no trabaja ni el secarropa ni la estación de planchados doblado. Después trabaja lavarropa y secarropa, pero no lo último. Y lo mismo pasa al final, o sea, acá ya el lavarropa no tiene nada que lavar, acá el secarropa no tiene nada que secar. Entonces hay varios momentos en los cuales hay varias estaciones que están sin trabajar. ¿Estamos? Entonces eso hace que la eficiencia baje un poco, intuitivamente. ¿Estamos? Después vemos cómo se calcula. Y ahora vamos a ver una relación entre eficiencia y productividad. Y si yo tuviera un único trabajador en un sistema serie, ¿cuál sería la eficiencia? A ver si alguien se anima. Como dicen varios en el chat, Santiago y Valentina entre ellos, si yo tengo un solo trabajador que trabaja todo el tiempo en un sistema serie, su eficiencia es un 100%. Está claro. Entonces, fíjense, esto da algo intuitivo, o sea, la eficiencia máxima se la puede obtener con un trabajador. ¿No? Si yo tengo M trabajadores y estoy trabajando en pipeline con una eficiencia del 100%, son tres consideraciones que hay que tener. ¿Estamos? Si yo tuviese muchos trabajadores trabajando en pipelining, en un sistema serie, con una eficiencia del 100%, se están trabajando todo el tiempo, ¿cuánto creen que será la aceleración? Intuitivamente Mateo se tira un piletazo y dice M, como diciendo, por algo me lo han puesto así. Y sí, la idea es que si todos trabajaran 100%, vos podrías tener una aceleración igual a M, ¿no? O sea, y M es la cantidad de trabajadores que vos ponés en pipeline, la cantidad de etapas en las cuales separás tu tarea. Entonces, idealmente, en un pipeline, se cumple que la aceleración es igual a M por la eficiencia. O sea, si la eficiencia es 1, entonces la aceleración máxima es igual a la cantidad de trabajadores o a la cantidad de etapas. ¿Está? Y después, por supuesto, si la eficiencia no es 1, bueno, va a ser menor, por supuesto, que la cantidad de etapas. La eficiencia máxima es, o sea, la aceleración máxima es cuando la eficiencia es igual a 1. Y de todas maneras, ojo, la eficiencia del pipeline, o sea, del sistema completo, no es lo mismo que la eficiencia de cada recurso. O sea, no es lo mismo de cuánto se usa el lavarropas que cuánto es la eficiencia que tengo yo en hacer 4 tareas. Y ahí en el chat un Santiago me dice, pero ¿qué pasa con los retardos de que al inicio solo trabaja, como en el ejemplo de la lavadora, y al final solo dobla uno? Por supuesto que esos retardos influyen en la eficiencia. Por eso acá la clave de esta ecuación es idealmente en un pipeline se cumple que la eficiencia, la aceleración es así. ¿Estamos? Pero siempre vas a tener esos pequeños problemas al inicio y esos pequeños problemas al final, que te hacen que tu eficiencia no sea estrictamente la ideal, el 100%.
con una pequeña salvedad que la vamos a ver a continuación. Pero hasta aquí se entiende la idea. Bueno, ahí la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia en el uso del lavarropa? Y que el lavarropa hay cierto tiempo que en el que está, supongamos, el lavarropa en un intervalo de 40 minutos, está trabajando 30 minutos, entonces tiene una eficiencia de el lavarropas del 75%. Pero esa eficiencia del lavarropa del 75% no es la eficiencia del pipeline. ¿Me explicó? La eficiencia del pipeline es diferente, se calcula de otra manera y tiene que ver con el global de cuántas tareas tenga. Entonces, algunas observaciones adicionales con respecto a o pipeline o al ejemplo. Pipelining en general, es lo que dije al principio, no mejora la latencia de una tarea, mejora la productividad de la carga total de trabajo. Fíjense de vuelta, para hacer una lavada de ropa, o sea, lavado, secado y planchado de una tanda de ropa, normalmente demoro lo mismo, pero para hacer de 4 demoro menos. ¿No? La productividad va a estar limitada por la etapa más lenta. Esto es una conclusión fuerte, por eso está en verde, ¿no? Y en negrita. Siempre la productividad va a estar limitada por la etapa que más demora. En nuestro caso es el secarropas, que demora 40 minutos. Entonces vamos a ver un par de ejemplos en los cuales vamos a ver que no se va a poder hacer, no se va a poder mejorar la productividad que sacar, o sea, no más que una tarea cada 40 minutos. Eso es la máxima productividad posible. En un mismo instante de tiempo, hay múltiples tareas ejecutándose simultáneamente. Y eso es una especie de paralelismo. Porque, vamos a volver al dibujito. Si uno toma este instante de tiempo, por ejemplo, va a ver que se está lavando, en el lavarropa está la bolsa C, en el secarropa está la bolsa B, y se está doblando la bolsa A. Entonces, al mismo tiempo, se están haciendo 3 trabajos distintos, o sea, 3 etapas distintas, pero son 3 tareas diferentes. Entonces eso es como si fuera una forma de paralelismo. ¿Sabe? Pero ¿por qué no es estrictamente paralelismo? Porque no estoy duplicando ningún recurso. O sea, no es que tengo 2 lavarropas, 2 secarropas, sino que son tareas diferentes, o sea, son estaciones diferentes, hay una secuencialidad entre ellas, ¿se entiende? Y estoy haciendo en 3 lugares distintos 3 cosas distintas. ¿Estamos? Paralelismo sería si yo tuviera 2 lavarropas o 2 secarropas. Eso, paralelismo, recuerden, es multiplicar recursos. Solapar el uso de los recursos existentes, eso es pipelining, no paralelismo. Pero al final de cuentas, con pipelining también estoy haciendo múltiples tareas en un mismo instante de tiempo. ¿Se entiende? También la otra observación que les comenté recién es, en un mundo ideal, la máxima aceleración posible es igual al número de etapas. Y ahora, algo que también vimos del ejemplo es, si la duración de las etapas es desbalanceada, o sea, hay una etapa que demora más que las otras, lo que nos pasa a nosotros en una etapa de 30 minutos, de 40 minutos y de 20 minutos, eso me reduce la aceleración y me reduce el rendimiento. De acá se desprende que, fíjense, del primero dice, el pipelining no mejora la latencia de una tarea, pero sí la productividad de la carga total de trabajo. Entonces me da una pauta de que esto estaría o funcionaría mejor si yo tengo muchas tareas que hacer. De acá me dice la máxima aceleración posible es igual al número de etapas. Estaría bueno tener muchas etapas para tener mayor aceleración. De acá me dice la duración de las etapas, si es desbalanceada, me reduce la aceleración y el rendimiento. Entonces es mejor que la duración de las etapas sea más o menos parecidas, por no decir la misma.
Y finalmente, lo que había dicho uno de los Santiagos, la aceleración también se reduce por los tiempos de llenado y tiempos de vaciado del pipeline. ¿Qué son los tiempos de llenado y vaciado? Esos tiempos que ocurren al comienzo, cuando pongo la primera carga en la primera etapa, y bueno, en las etapas siguientes no hay nada. O sea, cuando pongo la primera bolsa en el lavarropa, no hay nada en secarropa, no hay nada que planchar. ¿Se entiende? O lo mismo, cuando termino con la última carga en el lavarropa, después la paso al secarropa, ya no hay nada que poner en el lavarropa. ¿Me siguen todos? Esos tiempos son inevitables. Siempre va a haber un tiempo de llenado hasta que todo está funcionando y un tiempo de vaciado que es de cuando ya la última etapa ya ingresó y no hay más tareas que agregarle al pipeline. Esto también me da una pauta de que sería mejor tener muchas tareas, porque cuantas más tareas tenga, más chicos o se van a hacer más despreciables estos tiempos de llenado y de vaciado. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá o se durmieron con el pipeline? ¿Ya sabían todo esto o algunas cositas nomás? Algo nomás. No tan a fondo, dice Gonzalo. Entonces, con estas observaciones, ¿qué es un pipeline ideal? ¿O qué es lo que se conoce como un pipeline ideal? Un pipeline ideal es aquel en el cual tiene m etapas, todas las etapas equilibradas de igual duración. Y esa duración le podemos llamar t también, o sea, un tiempo arbitrario cualquiera, ¿no? Entonces, un pipeline que tiene, supongamos, 10 etapas, todas de la misma duración, es un pipeline ideal. Además, un pipeline es ideal cuando ejecuta una enorme cantidad de tareas, todas iguales. Vamos de vuelta. Tiene que tener m etapas equilibradas de igual duración y tengo que tener una cantidad enorme de tareas idénticas. Asumo una cantidad de tareas n y n directamente tendiendo a infinito. O sea, a mí no me sirve una lavandería si yo voy a lavar 4 bolsas de ropa. Yo quiero lavar infinitas bolsas de ropa. ¿Estamos? Muchas tareas. Entonces, cuando un pipeline ideal ejecuta una enorme cantidad de tareas idénticas, eso se lo denomina como que está trabajando el pipeline en estado de régimen. En nuestro ejemplo de lavandería no es tan fácil ver un estado de régimen porque no hay un estado de régimen lisa y llanamente. ¿Por qué? Por dos motivos. Las etapas no son equilibradas. O sea, tenemos etapas que demoran más que las otras. Y a su vez no tenemos una cantidad enorme de tareas. Tenemos 4. 4 no es una cantidad enorme. ¿Está claro? Entonces, en general los problemas de pipeline es, si yo les digo, ustedes tienen que ejecutar en un pipeline estas 10 tareas, eso no es estado de régimen, son 10 tareas. Pero si yo les digo, tienen un flujo constante de información que llega y tienen que procesarla, no les doy un número, eso es n infinito, flujo constante, y ahí ustedes pueden decir el pipeline está trabajando en estado de régimen. ¿Se entiende el concepto? Más o menos me parece. Gonzalo creo que me contesta de compromiso. Si yo tengo m etapas equilibradas de duración t, la latencia de una tarea va a ser simplemente m por t. Porque la latencia tiene que pasar m veces, se tiene que pasar por m etapas, una tarea, para hacer y cada etapa dura igual a t. Entonces la latencia de una tarea es m por t. El tiempo serie en ejecutar todas las tareas, las n tareas, va a ser simplemente n por m por t.
el tiempo de la latencia de una tarea por la cantidad de tareas. Fíjense que esto es parecido, pero no igual, al ejemplo de la lavandería, porque la lavandería no es un pipeline ideal. ¿Cuánto va a ser el tiempo de pipeline? Hay una ecuación ahí medio complicada, pero van a ver que no es tan difícil. Dice m-1 por t más n por t. Este primer término es la cantidad de etapas menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Es el tiempo hasta que se llena pipeline. Es el tiempo hasta que la primera tarea llega a la última etapa. Por eso es m-1. Todo ese tiempo, uno lo que hace es hacer que la primera tarea llegue a la última etapa. Y a partir de ahí, cuando la primera tarea llegue a la última etapa y haga la última etapa, va a ser un T más y termina. Y luego la segunda tarea ya va a estar en la penúltima etapa. Entonces, un T después, la segunda tarea pasa a la última etapa y termina. Y un T más, la tercera tarea pasa a la última etapa y termina. Entonces, a partir de ahí, de que una vez que está lleno, yo tengo que en cada ciclo T, en cada duración, cada vez que termina una etapa, se termina una tarea. Porque todas las demás pasaron por todas las demás etapas del pipeline. ¿Me siguen? Entonces, esa ecuación lo que me dice es que una vez que se llena el pipeline, termino en cada ciclo T una tarea. Gonzalo me pregunta en el chat, esto solo vale para el pipeline ideal, ¿verdad? Exactamente, esto solo vale para el pipeline ideal, por eso es el título de esta diapositiva. Si no es un pipeline ideal, hay que empezar a rebuscarse y ver cómo se lo hace y hacerlo a mano, etc. Vamos a ver algunas cosas de cómo se lo hace y cómo se lo mejora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo? ¿O ya se me durmieron? Ahora, si yo tengo acá el tiempo serie y tengo mi tiempo de pipeline, ¿cuánto sería la aceleración? La aceleración es esto sobre esto. Ustedes dicen, por Dios, ¿qué le pasa a este tipo? Sin embargo, fíjense que en esta ecuación simplifican t y les queda m, n por m sobre m-1 más n. Hacen un factor común, dividen todo en n, y simplifican n. Esto trabaja un poco algebraicamente con esto, y les queda que la aceleración es m sobre 1 más m-1 sobre n. Esa es la aceleración, la fórmula de la aceleración de un pipeline ideal. Sin embargo, dijimos que n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, m-1 sobre n tiende a 0. Entonces esto, el denominador acá, tiende a 1, entonces la aceleración tiende a m. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros en la diapositiva anterior? Si un pipeline es ideal, su aceleración es igual a la cantidad de etapas. Y para el pipeline ideal no solamente tienen que ser las etapas equilibradas, de la misma duración, sino también estar trabajando en estado de régimen. Porque así asumo que n es infinito. ¿Se entiende? Luego, la productividad, que es otra de las métricas que vimos, es, fíjense acá hasta arriba, es una vez que se llena, sale una tarea cada t. Entonces la productividad es una tarea en cada duración t. Y el rendimiento, nosotros hemos visto que la aceleración era igual a m, o sea, la cantidad de etapas por la eficiencia, o sea, por el rendimiento. Podemos despejar de ahí la ecuación y decir que el rendimiento es
la aceleración sobre m. Si la aceleración tiende a m, entonces en un pipeline ideal el rendimiento es 100%. Preguntas. De vuelta la observación que hizo Gonzalo. Todas estas ecuaciones son válidas solamente para un pipeline ideal. Lo que se va a intentar cuando se encuentren ustedes con un problema, un sistema o lo que sea que quieran mejorar la productividad utilizando técnicas de pipelining, es tratar de hacerlo ideal. Primero ustedes van a tratar se van a encontrar con esa situación y van a decir, ¿cómo hago para que este pipeline, convertirlo en un pipeline ideal? Una vez para eso tienen que tratar de balancear, hacer que las etapas sean todas balanceadas y de la misma duración. Una vez que hagan eso, van a tener que decir, bueno, ahora le tengo que dar muchas tareas. No tengo que hacer ni 4 ni 10, tengo que hacer 100.000. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, ustedes están trabajando en estado de régimen, un pipeline de etapas balanceadas, ya pueden aplicar todas las ecuaciones y todo lo que estamos viendo de un pipeline ideal. Entonces me pregunta Gonzalo en el chat, ¿por qué la productividad es de 1 cada t? Porque una vez, vos fíjate cómo es cuando se llena el pipeline. Cuando una tarea entra y va en la primera etapa, después pasa a la segunda, después pasa a la tercera y después llega hasta la última. Cuando la primera tarea llega hasta la última etapa, la segunda tarea está en la penúltima etapa. La tercera tarea está en la antepenúltima etapa. Y así hasta que la tarea M está en la primera etapa. ¿Estamos? Entonces, cuando están todas las etapas con todas las tareas y vos pasa una duración igual a t, vos ya terminás. La primera tarea termina en la última etapa y se va. Y ahí la segunda tarea que estaba en la etapa anterior se mueve y pasa a la última etapa. ¿Se entiende? Entonces, usted después termina la segunda tarea y la tercera pasa a la última etapa. Usted después termina la tercera tarea y la cuarta pasa a la última etapa. Y se va moviendo. Entonces, como son todas de igual duración, las etapas, entonces vos en cada duración de una tarea, una vez que está lleno, vos estás terminando una tarea. Entonces vos tenés tu tiempo de llenado, ¿estamos? Pero tu tiempo de llenado, si lo haces que las tareas sean muy largas, hasta larga esto es despreciable, porque n tiende a infinito. Entonces por eso tu productividad es 1 cada t. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Me pregunta Santiago, ¿esas ecuaciones de aceleración y rendimiento también valen para cuando no es ideal, con la diferencia de que n no tiende a infinito? No. Esta ecuación de aceleración sí te va a valer. Esta sí, pero esta no. Esta A sobre M solamente vale cuando el rendimiento es 100% y entonces solamente vale para un pipeline ideal. Esta sí vale, esta no. Eso le respondo a Santiago. Y me pregunta Valentina, ¿pipeline sería más económico que paralelismo? Sí, pipeline es una variante más económica que paralelismo. ¿Por qué? Porque no estoy duplicando, no estoy multiplicando ningún recurso. A los recursos que ya tenía, los estoy usando de manera diferente. ¿Se entiende? Entonces, paralelismo, ustedes fíjense, vamos de vuelta, pongo un cajero más. ¿Se entiende? Entonces acá, con el ejemplo de la caja, podría ser modifico de alguna forma el sistema, o le pongo la cinta que se mueve sola, es para hacer que el cajero funcione más eficientemente. O hago, qué sé yo, algún prepesado de algunas cosas, no sé, con el ejemplo de la caja del súper no es muy bueno un pipelining, pero trato de hacer algo para que cuando el cliente llegue a la caja, ya tenga menos cosas que hacer. ¿Se entiende? No sé un ejemplo muy bueno, pero
pero no estoy poniendo otro cajero. Por eso es utilizar de manera más eficiente, de un modo, o más productiva, los recursos que ya tengo. No estoy multiplicando ningún recurso. En ese sentido, pipelining es más barato que paralelismo. Es buena la pregunta de Valentín. ¿Alguna otra duda? Entonces, fíjense que lo que estamos nosotros buscando como objetivo, lo que vamos a buscar siempre como objetivo, es tratar de construir y idealizar, digamos, un pipeline. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un pipeline y lo idealizamos y lo llevamos a algo ideal, todas las ecuaciones son más fáciles. Y no solamente las ecuaciones son más fáciles, sino que la productividad es máxima, la aceleración es máxima, el rendimiento es máximo. Entonces, eh, funciona bárbaro. ¿Me explico? Es lo mejor que nos puede pasar, el pipeline ideal. Entonces, tratemos siempre de que el pipeline sea ideal. Sin embargo, los pipelines en la vida real no son ideales. ¿Y cuáles son los problemas más comunes? Primer problema común es no contar con suficientes tareas para entrar en estado de régimen. O sea, el estado de régimen asume que tengo un número n que tiene infinito. Como si ustedes van a la lavandería y dicen yo tengo que lavar 4 cosas. No, mira, 4 no es infinito. Si ustedes dicen no, bueno, tengo que hacer 20 y 20 tampoco es infinito. ¿Se entiende? Entonces es bastante común el problema de no contar con suficientes tareas para entrar en estado de régimen. Entonces, si no cuentan con suficientes tareas, ya saben que algunas simplificaciones, algunas cosas que hacíamos, no pueden considerarse. Y el tiempo de llenado, el tiempo de vaciado, hay que tenerlos en cuenta, por ejemplo. Otro problema común es no contar con etapas de igual duración. ¿Estamos? En general, lo vimos en nosotros en el ejemplo de la lavandería, había una etapa que demoraba más. El secarropa demora 40 minutos y demora más que las otras etapas. Es bastante común que haya alguna etapa que demore más que las demás. Esa etapa produce lo que se conoce como cuellos de botella. La etapa que más demora es el cuello de botella de mi sistema. ¿Sabes? Y esos cuellos de botella son los que hay que identificar con primera medida y tratar de solucionar. ¿Por qué? Porque si yo soluciono el cuello de botella, limito la etapa o mejoro la etapa que más demora y de esa manera mejoro todos los valores de todo el sistema, de todo el pipeline, ¿no? Mejoro productividad, mejoro latencia, o bueno, capaz no mejoro latencia, pero mejoro productividad, mejoro eficiencia, mejoro aceleración. Y el tercer tipo de problema es tener distintos tipos de tareas que utilicen distintas combinaciones de etapas, como sería en el ejemplo de la lavandería. Y a veces usted tiene un tipo de ropa especial. Esta ropa no hay que pasarla por el secador. Esta ropa tiene que tener un secado al aire libre, natural, porque es una ropa delicada o cosas así por el estilo. O al revés, esta otra ropa no hace falta planchar. Entonces, una vez la ropa del fútbol, los muchachos que juegan al fútbol, las chicas que juegan al fútbol también están muy de moda, capaz que una media, esa cosa, no hace falta plancharla. Entonces se lava, se seca y ya está, terminó. No hay para qué plancharla. Entonces, hay a veces tareas que utilizan distintas combinaciones. Y en realidad, en un pipeline ideal, estaba implícito, digamos, no lo dije específicamente, es todas las tareas tienen que pasar por todas las etapas. ¿Sabes? O sea, sí o sí se hace una cuestión secuencial. Primero se lava, después se seca, después se plancha. No te podés saltear etapas ni evitar etapas. ¿Sabes? Y eso en la vida real son cosas que pueden pasar. Bueno, Gonzalo dice jugar rugby, la idea es la misma.
La idea es, son problemas comunes de que a veces hay cuestiones de intrínsecas, por características de algún tipo de tarea que dicen, no, yo esta etapa no la necesito, esta etapa no la uso, me la voy a saltear, o la voy a evitar, o cosas así por el estilo. ¿Preguntas? Yo diría que dejemos aquí. O sea, ya hemos visto los problemas, vamos a analizar ahora cómo hacemos para identificar y mejorar esos cuellos de botella, pero yo diría que eso lo dejemos para la clase que viene. Pero a ver, Mateo dice que tiene una pregunta. Hacela, Mateo, no te quedes con la duda. Mateo dice que no termina de entender cómo funcionan los hilos en el procesador. Bueno, es una pregunta medio más avanzada. Un hilo, en realidad, estrictamente un hilo, es una forma de paralelismo. ¿Estamos? Pero no es la misma pregunta anterior que es poner varios núcleos. Que vos pongas varios núcleos no implica que uses múltiples hilos. Son dos cosas diferentes. Y las vamos a ver conceptualmente a las dos en la materia. Pero que vos puedas hacer, que vos pongas dos hilos para hacer dos tareas simultáneas, en general tiene que ver con una cuestión de paralelismo. Vas a tratar de utilizar dos recursos de manera simultánea. ¿No? No sé si eso responde un poco tu pregunta. Vamos a ver puntualmente en qué consiste y cómo funciona y cuál es el chiste y la gracia de utilizar múltiples hilos. Lo vamos a ver en tema 9, creo, por ahí anda, tema 8, 9, 9 creo que es. Y vamos a ver el chiste, la gracia y el objetivo de los múltiples núcleos más adelante, en tema 16, si no me equivoco. Y después ahí vamos a ver que vos podés mandar múltiples hilos en el mismo núcleo, múltiples hilos en distintos núcleos, hay varias combinaciones posibles. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Realmente Mateo debe ser el que hace las maratones de serie y después cuenta en los grupos de WhatsApp, che, han visto que al final se muere fulanito de tal. Me da la impresión. El que tira predicciones. Bueno, bueno, si no hay más preguntas sobre paralelismo y sobre pipelining, yo sugeriría que cortemos aquí con la presentación, la clase y me despido. Así ustedes tienen un recreito antes de que empiece la clase de ingeniería de software. Y nos vemos de vuelta el miércoles a la misma hora en el mismo canal. Después les mando un ratito las invitaciones. ¿Todos están funcionando bien con las invitaciones? ¿Ya no hay ninguno que tenga problemas, nada de eso? Debe ser así. Bueno, chicos, Mateo dice que no, pero bueno, igual pudiste encontrar la clase sin problema. Nos vemos, que les vaya bien en las siguientes clases, estudien para el miércoles y nos vemos el miércoles. Adiós.